Hola pasajeros, bienvenidos al aeropuerto John F. Kennedy, o mejor conocido como JFK. Este inmenso aeropuerto se encuentra ubicado en el barrio de Queens, a unas 16 millas del centro de Nueva York, en Estados Unidos. Cuenta con 4 pistas, 125 puertas de abordar y 6 terminales, las cuales se conectan entre sí en el área pública a través del AirTrain, un servicio gratuito que ofrece el aeropuerto para transportar a los pasajeros entre terminales y algunas estaciones del subway. También ofrece un servicio de transportación terrestre en el área estéril para aquellos pasajeros en conexión, siempre y cuando tengas el pase de abordar de tu siguiente vuelo. Mi nombre es Paul y en este video te explicaré todos los detalles del aeropuerto John F. Kennedy. El aeropuerto JFK tiene 6 terminales denominadas Terminal 1, 2, 4, 5, 7 y 8. Todas las terminales tienen 2 niveles en el área pública. El nivel superior es para las salidas y el nivel inferior es para las llegadas. Esta es una terminal internacional. Aquí me encontraba en el área pública en la zona de mostradores de check-in. Estos están distribuidos en pasillos. Cada pasillo está identificado por una letra. Para conocer en qué pasillo se encuentra tu aerolínea, podrás orientarte en estas pantallas de información. En el centro del terminal se encuentra el filtro de seguridad. Entre los servicios que encontré en esta zona fue un centro de pruebas COVID, ya que algunos países la siguen solicitando la prueba, y un centro de oración islámico. En este mapa puedes apreciar también cómo está distribuida el área de check-in. Aquí puedes ver la ubicación de los mostradores de documentación, aquí se encuentra el centro de texting y aquí el área de oración. En el centro está el filtro de seguridad. Bajando las escaleras en el primer nivel se encuentran las llegadas. En este mapa puedes tener una idea más clara de cómo es el proceso de llegada. Primero pasarás por esta área que es migración, después recogerás tu equipaje en las bandas o correas que te estoy indicando y luego pasas por aduana y agricultura y sales. Si necesitas hacer conexión, puedes entregar tu equipaje nuevamente a la aerolínea para que tomes tu vuelo en conexión y si no, pues simplemente sales. Esta es el área pública de la Terminal 2. Esta terminal es la más pequeña de todas las que tiene el aeropuerto de Nueva York. Esta terminal es doméstica y solo opera Delta Airlines. Estos son los mostradores para hacer check-in y detrás de estos se encuentra el filtro de seguridad. Aquí lo puedes ver más claro, esta es el área pública. En estas áreas grises están los mostradores de documentación y pasando los mostradores está el punto de seguridad. Ahora me encuentro en el área estéril de la Terminal 2. Es la zona donde se encuentran las salas de última espera y las puertas para abordar los aviones. Es una terminal pequeña pero tiene los servicios básicos, variedad de restaurantes y tiendas. Entre los servicios que vi tiene cabinas de lactancia y una sala VIP Sky Club de Delta. A un costado de la puerta C60 o Charlie 60 se puede solicitar el servicio de transporte terrestre para trasladarte a la Terminal 4, donde también opera Delta Airlines en caso de tener un vuelo en conexión. Para solicitar este servicio deberás demostrar tu pase de abordar de tu siguiente vuelo. ¿Salud? Al salir de la terminal y bajar las escaleras, se llega al área de reclamo de equipaje. Esta terminal tiene 3 correas.
En esta terminal operan vuelos nacionales e internacionales. Los mostradores también están en pasillos como en la Terminal 1, sin embargo aquí los pasillos están identificados por números y no por letras. En este tipo de pantallas podrás identificar en qué pasillos se encuentran los mostradores de documentación de las aerolíneas. Al final de los mostradores se encuentra el filtro de seguridad. En el nivel superior de los mostradores de documentación se encuentra una zona de comidas con diversidad de restaurantes. Es un buen lugar para tener una vista de la terminal mientras se almuerza. En el piso, en el medio hay una oficina de... En esta terminal también se cuenta con espacios para rezar, pero lo que me sorprendió es que tiene 4 salones para diferentes religiones. Este es para judíos, católicos, protestantes y este es un salón multirreligioso. En el primer nivel se encuentran las llegadas. Aquí en el mapa podemos ver el proceso de llegadas. Si llegas por Delta de un vuelo nacional por esta terminal, bajarás al primer nivel por estas escaleras o elevador. Recogerás tu equipaje en alguna de estas 2 bandas y saldrás por aquí. Si llegas de un vuelo internacional, pasarás por migración en esta área. Recogerás tu equipaje en alguna de estas bandas y saldrás por aquí. En caso de que hagas conexión, al salir podrás entregar tu equipaje nuevamente y pasar por el filtro de seguridad para volver a entrar al terminal en caso de que tu vuelo salga por la terminal 4. Enter to your right, maximum 2 persons at a time. Keep walking, do not push. Caution, door can stop at any time. En la terminal 5 opera mayormente JetBlue. Esta es una de las terminales más modernas de todo el aeropuerto. Esta terminal cuenta con muchas máquinas para que tú mismo realices el proceso de check-in. Si vas a documentar equipaje, tú mismo puedes imprimir la etiqueta, se la colocas a la maleta y la entregas al área de baggage drop. Sin embargo, en las máquinas para hacer check-in y en el área para dejar tu equipaje hay agentes de JetBlue que te pueden ayudar en el proceso. Ahora estamos en el área estéril de la Terminal 5. Esta es la zona donde se encuentran las puertas de abordar. Las puertas de abordar están identificadas con números que va de la 1 a la 30. Aquí también ofrecen servicios de transportación terrestre a la Terminal 8 en caso de tener un vuelo en conexión, siempre y cuando muestres tu pase de abordar. Esta terminal cuenta con área para niños. Casi frente a la puerta 28, en esta discreta puerta, se encuentra esta maravillosa terraza. Para salir de la terminal habrá que seguir la señalización que indica reclamo de equipaje. Esta es la salida para vuelos nacionales. En la Terminal 5 también llegan vuelos internacionales, por lo que el proceso es el siguiente. Al bajar del avión llegarás a migración, al pasar recogerás tu equipaje en alguna de estas 2 bandas de reclamo y saldrás por este pasillo. Cabe aclarar que las llegadas internacionales de esta terminal opera de 5 de la mañana a 10:30 de la noche. Después de esa hora y hasta las 5 de la mañana, si llegas a este aeropuerto de un vuelo internacional, llegarás por la terminal 4. Esta es la zona de documentación de la terminal 7. Esta es una terminal en la que llegan vuelos nacionales e internacionales. Los mostradores se encuentran por zonas. En estas pantallas indican en qué zona se encuentra cada aerolínea.
El proceso de llegadas para vuelos nacionales es muy sencillo. Bajarás por estas escaleras, caminarás por este pasillo y recogerás tu equipaje en alguna de estas dos correas y saldrás. Para los pasajeros que llegan de un vuelo internacional, el proceso es igual que al de las otras terminales. Pasarás por el punto de control, recogerás tu equipaje en alguna de estas tres bandas de reclamo de equipaje y saldrás. Por último tenemos la terminal 8, aquí nos encontramos en las zonas de check-in. Los mostradores de documentación de las aerolíneas se encuentran por secciones. Cada una de estas secciones están identificadas por número y al igual que en otras terminales, hay pantallas en las que indican en qué sección se encuentran los mostradores de check-in. Esta es el área de reclamo de equipaje de los vuelos nacionales. Solo son 3 bandas. Sin embargo, si llegas de un vuelo internacional, pasarás por migración, después pasarás a recoger el equipaje en estas bandas, después por aduana y agricultura para finalmente salir. El AirTrain es un tren automatizado, es decir, no tiene conductor y conecta a todas las terminales del aeropuerto JFK entre sí, pero en el área pública, es decir, antes de pasar por el filtro de seguridad. Para tomar el tren se tiene que estar en el segundo nivel del área pública y seguir la señalización en color verde que indica AirTrain. Para tomar el tren no hay necesidad de mostrar el pase de abordar o pagar, el servicio es gratuito. Esta es una de las estaciones del AirTrain. Todas las estaciones de todas las terminales del aeropuerto son muy similares, pero hay algunos puntos importantes que considerar. Primero es saber en qué terminal te encuentras, y eso lo podrás saber al ver la letra T y el número que indica la terminal. Cada estación de tren tiene 2 vías o 2 carriles. Cada uno está identificado como Track 1 y Track 2. Para saber cuál es el que vas a tomar, deberás verificar en las pantallas. En un lado de la vía estará pasando solamente el tren que te llevará a todas las terminales del aeropuerto, indicando con una línea en color amarillo. En la pantalla indica en cuánto tiempo pasará el tren, 4 minutos. ¿En dónde te encuentras? Pues aquí indica que es la terminal 5. La flecha es la dirección a la que va el tren. Este va en sentido contrario a la numeración de las terminales, es decir, que la siguiente estación sería la terminal 4, luego la 2 y así sucesivamente. Por el otro lado vemos que hay 2 rutas las cuales tienen colores diferentes. En 2 minutos pasaría el tren con dirección a la estación Jamaica indicada en color rojo. En 5 minutos el tren con dirección a la estación Howard Beach en color verde. Y en 7 minutos otra vez el tren de la línea roja con dirección Jamaica y así sucesivamente. Las 2 rutas, la roja y la verde, pasarán primero por las terminales 7 y 8. Después por la estación Federal Circle, que es donde están las arrendadoras de autos, y ahí se dividen. La roja continúa a la estación Jamaica, que conecta con las líneas del metro E, Z y J, y la verde hace una parada en Lefferts Boulevard, donde hay una estación de autobuses de la ciudad de Nueva York, y finalmente llega a la estación Howard Beach, la cual conecta con la estación A del subway. Pasajeros, espero que esta guía les sirva por su paso por el aeropuerto John F. Kennedy. No olvides suscribirte y darle like. Gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.